Ok, entonces vamos a ver los conceptos de síndromes genómicos. También entran dentro de la herencia no clásica y se consideran las enfermedades. O sea, los síndromes genómicos son aquellas que se presentan debido a la ganancia o pérdida de un grupo de genes y no de un solo gen, que es como ocurre en las enfermedades monogénicas o de herencia clásico-mendeliana, ¿no? A este grupo de enfermedades ahora se les conoce así como trastornos genómicos y previamente se les conocía con otros nombres, que eran primordialmente síndromes de genes contiguos o síndromes por microdeleción o por microduplicación o aneusomías segmentales o segmentarias. Pero ahora ya se conocen como síndromes genómicos o trastornos genómicos y son por pérdida o ganancia de material, pero una cantidad. Bueno, de ahí el otro nombre que tenían, microdeleción y microduplicación, no una cantidad importante de un segmento cromosómico, pero no solo un gen o no solo una base, no un par de bases, sino más bien dos o más genes que usualmente pues están contiguos, ¿no? Justamente de ahí su nombre, están junto uno del otro. Desde el punto de vista molecular, esta característica de estos síndromes, que es por microdeleción y microduplicación, se da por la propia arquitectura del genoma, es la que predispone a que se presenten estos rearreglos, estas pérdidas o estas duplicaciones, micropérdidas y microduplicaciones, ¿no? Y los primeros trastornos genómicos que se describieron tienen puntos de ruptura recurrentes, entonces son estos fenotipos que se identifican clínicamente como ya un gran grupo y que están asociados a estas regiones, ¿no? A que se pierdan estas regiones. Se relacionan con secuencias del DNA del tipo variantes en el número de copias, o CNVs, que ya los habíamos mencionado, para herencia multifactorial. Y las CNVs, como decían, como decíamos en ese momento, son del DNA, que pues se identifica cuando se compara con el genoma humano de referencia. Entonces, el genoma humano de referencia es la secuencia de nucleótidos ya establecida como normal para un ser humano, se pudo obtener gracias al proyecto Genoma Humano. Y comparando entonces con esta secuencia, los CNV se verían ya sea como una ganancia o como una falta de información, decíamos un número diferente que no sea en dos de los alelos, o en uno al menos, bueno, dos. Los CNV se pueden presentar de manera recurrente o no recurrente. Las recurrentes se originan a partir de eventos de recombinación homóloga no alélica durante la meiosis. Entonces, la recombinación homóloga alélica es la que se lleva a cabo durante una meiosis adecuada y que permite muchas cosas, ¿no? Ya veíamos por qué es importante que se lleve a cabo la recombinación homóloga alélica. Da diversidad genética, da la especificidad de un individuo comparándolo con otro, ha permitido evolución y se requiere para que continúe el resto de las fases de la meiosis, ¿no? Okay, entonces, en estos casos, los CNVs, las microdeleciones o microduplicaciones se dan porque hay una recombinación homóloga, pero no alélica, no en el mismo lugar. Un alelo se encuentra en un cromosoma, en un locus. En el mismo locus se tiene que llevar a cabo la recombinación alélica. Cuando no se lleva a cabo en el mismo locus, entonces estamos hablando de recombinación homóloga no alélica. Una característica particular es que son regiones, estas que hacen recombinación homóloga no alélica, o bueno, las que resultan, de que en sus extremos los puntos de ruptura están asociados a segmentos de secuencias duplicadas, que se llaman duplicaciones segmentales, o repeticiones de bajo número de copias, que son los low copy repeats, o LCR, que entran dentro de esta clasificación
cuando veíamos la estructura del genoma y que veíamos estructura del DNA, el DNA se clasifica en DNA codificante y DNA no codificante. El DNA codificante pues son todos los genes y más en específico sus exones. El DNA no codificante se divide en repetición, DNA no codificante de repetición, en tándem o disperso. Estas secuencias de repetición en tándem, que decíamos que es una secuencia de nucleótidos que se repiten, no sé, pongamos, puede ser desde 1 en realidad, desde 1 a 50 nucleótidos que se repiten, bueno, no que se repiten, sino es una secuencia que sí efectivamente se repite una tras de otra. Este sería en tándem. Y los dispersos es cuando en todo el genoma tenemos estas regiones entonces de repeticiones, no de repetidos, pero en todo el genoma. Estos serían los low copy repeats, estas repeticiones en el genoma. Primordialmente esto que predispone o que da un riesgo mayor para que se lleven a cabo estos eventos de recombinación homóloga no alélica. Bueno, en realidad todos los de en tándem y los de disperso, porque pues a final de cuentas, cuando, lo vamos a ver más en específico cuando veamos las patologías, pero estos bloques tienen una homología, en algunos casos hasta del 100%, pero le ponemos un rango de 95-99%, están separadas a veces, sobre todo estas secuencias, los low copy repeats, por intervalos de 50 kilobases a 100 megabases, y lo que decíamos hace más propensa a esta región a que se presenten arreglos, rearreglos cromosómicos como de lesiones, duplicaciones, inversiones o translocaciones, que están ocasionados por una recombinación ilegítima. Se realiza, o sea, al realizarse el entrecruzamiento desigual, y pueden involucrar genes sensibles a dosis. Pudieran no involucrar genes con producto, o sea, con producto proteico, pero sí podrían involucrarlos y ahí tendríamos entonces los fenotipos asociados a estas pérdidas o duplicaciones. Entonces, antes de entrar en esto, bueno, los puntos de ruptura recurrentes son prácticamente idénticos en los pacientes afectados. Antes de entrar a esto, creo que, a ver, vamos a intentar. Vamos a ponerle, dice, blanco, ok. Entonces, cuando buscamos, bueno, más bien, cuando buscan los cromosomas homólogos, a su homólogo durante la meiosis para recombinación, se van acercando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este que es el cromosoma 1 paterno, que vamos a poner, es el par 1, uno viene de papá, uno viene de mamá. Cuando se hace la recombinación, estos se acercan, ¿no? Se tienen que acercar, no van a salir igual en tamaño ni en forma, pero bueno, se tienen que acercar y en los lugares donde se va a llevar a cabo la recombinación homóloga alélica, entra o se forma el complejo sinaptonémico. Vamos a poner acá, por ejemplo, ahí se va a llevar una recombinación, no sé, que acá se lleve otra recombinación, que acá se lleve otra recombinación, que a lo mejor casi cercano al telómero se lleve otra recombinación, y se forma el complejo sinaptonémico, que está formado por proteínas, ¿no? ¿Para qué? Para permitir que en el mismo lugar un segmento, que no son segmentos grandes cromosómicos, no es, por ejemplo, hasta acá del brazo, o sea, que sea toda esta porción del brazo, no, son segmentos pequeños que involucran pues entre kilobases y megabases, pero pues kilobases prácticamente, ¿no? Y entonces una se pasa al cromosoma paterno y esa misma región, en ese mismo lugar, el cromosoma paterno intercambia con el cromosoma materno. Entonces veíamos que un cromosoma materno que a lo mejor ponemos en rojo ya tendrá esa región en específico
pues con, ¿no? A lo mejor ponemos así. Al final de cuentas, pues como son cromátides hermanas, el cromosoma materno ya tiene y bueno, algo así, ¿no? Y el cromosoma paterno ya tiene una regioncita, bueno, acá lo estoy poniendo muy grande, pues pueden ser más pequeñitos o sí pueden ser tal vez no segmentos muy grandes como acá todo el brazo o casi todo el brazo, pero segmentos más bien pequeños, ¿no? Entonces, la recombinación homóloga alélica es esta. En el mismo sitio, a final de cuentas, en el mismo punto, en el mismo locus, se intercambia un segmento de la secuencia de nucleótidos del cromosoma materno a el paterno y viceversa, del paterno al materno, pero en el mismo sitio. Cuando tenemos la recombinación homóloga no alélica, esta es la recombinación homóloga alélica, ¿no? Vamos a poner recombinación homóloga alélica. Aquí tendremos la recombinación homóloga, bueno, perdón, no alélica, en la que estas secuencias, a ver si, pero vamos a ver que sea más fácil. Pongan ustedes que tengamos estos repetidos en los que la secuencia sea A, C, T, G, G, C, A, T, C, G. Esto creo que ya se los tendría que haber explicado un poco más. Que se repiten una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, pero una tras de otra. Y ya un número X de repetición, ¿no? Ya cada repetido tiene su número de veces de repetición. Entonces pongan ustedes que decíamos que la recombinación homóloga alélica no tiene un número de veces que se realiza en el cromosoma y tampoco hay un lugar en específico donde se tenga que hacer recombinación homóloga. Se escoge al azar. ¿Cómo lo escoge? ¿Quién sabe la célula? No hay como que algo bien establecido de cómo escoge esos puntos de recombinación, pero lo que sabemos es deben ser varios a lo largo del cromosoma, no solo uno, son al azar y no es un número determinado dentro del cromosoma. Entonces, si a lo mejor dentro del cromosoma tenemos estas regiones y se escoge dentro de esa región que va a recombinar una que involucre repetidos, entonces acá, por ejemplo, es un repetido. Acá nada más vamos a poner un espacio, bueno, un guioncito, para que sepamos que ese es un repetido. Otro repetido, ¿no? Por ejemplo, ahí son 4 repetidos. 1, 2, 3, 4. Si se escoge esta zona para hacer recombinación homóloga, el otro cromosoma tendría que buscar, y pongan ustedes que la región del cromosoma homólogo, a final de cuentas, también tiene estos repetidos en esa región. A lo mejor para acá ya es una zona, hacia acá, antes del repetido 1, ya es una zona con genes. Los genes, solo algunos, tienen dentro de su secuencia exónica e intrónica repetidos, bueno, algunos, varios, ¿no? Pero ya son secuencias de únicas, ¿no? Genes de copia única que tal vez no tengan justamente estos repetidos, a lo mejor tan grandes.
o en tantas repeticiones. Podría ser que sí. Vamos a ver que justamente en las enfermedades por expansión de microsatélites, los genes tienen estas repeticiones, pero son pequeñas, de 1 a 5 nucleótidos que se repiten. Y si se aumenta este número, pues vamos a tener, bueno, y cada uno de los genes tiene estos 1 a 5 nucleótidos en una cantidad diferente de repetición en tándem. Vamos a ver que si se altera ese número puede haber enfermedad, pero bueno, en este caso, estos repetidos más grandes son los low copy repeats, que son regiones a final de cuentas que también coinciden en muchas ocasiones con CNVs o variantes en el número de copia. Tienen que buscar la del cromosoma materno, pongan ustedes que sea el de arriba el paterno y el de abajo materno, se tienen que buscar a sí mismas cuando estén involucradas en la región que va a recombinar homólogamente. Pero, ¿qué pasa si resulta que solamente este repetido, a lo mejor de aquí hacia atrás, hacia otra secuencia, hasta el resto de secuencia de nucleótidos, pero hacia la izquierda, es lo que va a recombinar y ya el resto no? Entonces, el cromosoma homólogo, ya sea de padre o madre, tiene que buscar, y como tiene dentro esta secuencia que es de repetición, al buscar el cromosoma homólogo de la madre, pudiera confundirse, al final de cuentas es, pues sí, equivocarse, y no alinearse con el repetido número 1, sino a final de cuentas, como son igualitos, alinearse con el repetido número 2 o con el repetido número 3 o con el repetido número 4 y así sucesivamente. En lugar de alinearse, ahora sí vamos a utilizar este. En lugar de alinearse con se alinea o con o con o con Y entonces, por ejemplo, si se alinea con el 2, o sea, esta sería la forma adecuada, alinearse con el repetido 1. El repetido 1, alinearse con el repetido 1. Esta sería la recombinación homóloga alélica, ¿no? Bueno. Y cualquiera de las otras formas sería recombinación homóloga, bueno, de acá, no alélica. Son igualitas las secuencias, pero no es el mismo locus, no es el mismo lugar cromosómico, es otro. Y eso va a hacer que, por ejemplo, si se alinee con el 2, el 1 con el 2, este 1, cuando regresen, ya se separen cromosomas, esta región es sujeta a perderse, que se corten, que haya puntos de ruptura aquí y hacia acá, o más hacia el extremo izquierdo, X número de bases, y esa región se pierda. Y justamente por eso son microdeleciones. O si se homologó con el repetido 3, pues entonces desde acá hacia la izquierda se puede perder. O si se se recombinó con el repetido 4, entonces desde el repetido 3 hacia la izquierda tiene la probabilidad de que se genere un punto de ruptura y esto se pierda. Las deleciones o microdeleciones son mucho más frecuentes que las microduplicaciones. Las duplicaciones sería, por ejemplo, igual, recombina no con el repetido 1, sino con el 2, con el 3, con el 4. Se generan puntos de corte y se pierde, ya sea desde aquí, desde el repetido 1 hacia la izquierda, desde el 2 hacia la izquierda, desde el 3 hacia la izquierda. Entonces, en un intento, porque la célula técnicamente en todo momento está revisando integridad de genoma, entonces revisa y ubica que hay una pérdida. Entonces, pues vienen los sistemas de reparación para corregir, ¿no?, esta pérdida, y entonces se genera cualquiera de los mecanismos de reparación, sobre todo reparación por recombinación homóloga, reparación por escisión de bases, sobre todo con la con la reparación por recombinación homóloga, toma este segmento y al sintetizar nuevamente con las polimerasas de reparación,
pudiera leer, y como es un repetido, como es un repetido, bueno, una secuencia de nucleótidos repetidos muchas veces, patinarse y copiarla más veces de los 4 repetidos que eran. A lo mejor lo copia 5, lo copia 6, lo copia 7, y porque además involucra otra región que a lo mejor sí hay genes codificantes, pues así se genera la duplicación, porque al intentar reparar, entonces el mecanismo de reparación homóloga toma de base esto, y como involucra repetidos, puede patinarse la polimerasa. Además, ya vimos que de por sí la polimerasa alfa y la epsilon se equivocan, las polimerasas de reparación se equivocan aún más, y entonces duplica este segmento, que no solo son los repetidos, ¿no? Usualmente también involucran justamente genes o regiones contiguas que pueden involucrar genes sensibles a dosis. Entonces, así es como se generan las microduplicaciones y las microduplicaciones, justamente por estas situaciones de los repetidos, de los low copy repeats, del DNA satélite, que está a lo largo de todo nuestro genoma, y que si se involucra una de estas regiones con repetidos en la recombinación homóloga, pudieran generarse estas recombinaciones homólogas, pero no alélicas, y eso hace que se generen puntos de ruptura para que se pierda, o después, por reparación, se gane información, se duplique. También, por ejemplo, cuando se echa mano de la reparación por unión de extremos no homólogos, pues justamente verían, o sea, se ve como que la pérdida, recuerden que siempre como que las endonucleasas cortan unas bases hacia atrás y hacia adelante, y literal los extremos los unirían. Se perdería toda esta región donde se generó la ruptura, nada más literal. Escisión de bases eliminaría unas bases aquí. Por ejemplo, si fue el punto de ruptura aquí después del repetido 3, corta unas bases del repetido 4, luego hasta donde haya llegado el otro punto de ruptura, corta unas basecitas y une esos extremos, y literal se pierde. Entonces esos son los mecanismos por los que se puede perder o ganar información de esta manera, no por la recombinación homóloga no alélica. Entonces tenemos que los puntos de ruptura, en el caso de los pacientes con uno de estos síndromes de microdeleción o microduplicación o trastornos genómicos, muchas veces son iguales, prácticamente idénticos. Y este grupo de enfermedades, que son los trastornos génicos, en su conjunto tiene una incidencia aproximada de 1 en 4,000 a 1 en 25,000 recién nacidos vivos, y la incidencia combinada solamente por microdeleción, que es mucho más frecuente, les decía, es 1 en 1000. 1 a 4,000 y 1 a 25,000 es por las dos cosas, microduplicación y microduplicación. Pero si solo vemos microdeleción, es mucho más frecuente 1 en 1000, 1 en 1000 nacidos vivos, que todavía entra dentro de enfermedades raras, pero rayándole a que ya va a ser más frecuente, ¿no? Una de las características en el aspecto del fenotipo es que va a depender de la extensión, o sea, cuánto se perdió de material o cuánto se ganó de material, y de los genes que estén presentes en la región de interés. Entonces, sí se han hecho estudios para determinar esta relación fenotipo-genotipo, porque pues se afectan varios genes, ¿no? Hay que ver cada gen para qué función o qué función tiene, y de ahí podemos establecer una correlación fenotipo-genotipo. Además, también con el desarrollo de tecnologías genómicas de tipo de microarreglos o incluso secuenciación de segunda generación, se ha permitido justamente identificar estas microdeleciones y microduplicaciones, es decir, darle una causa a un fenotipo ya establecido. Así ha pasado con muchas enfermedades genéticas. Se establecen un grupo de pacientes y un fenotipo común, pero a lo mejor, y sobre todo antes, cuando no se tenía posibilidad de hacer estudios genéticos, pues no teníamos la causa específicamente. Ya después se hacen estas técnicas de microarreglos, o en este caso para los síndromes genómicos, o de secuenciación para los síndromes monogénicos, y se encuentra, ¿no? Bueno, es porque es una mutación en tal gen, o en este caso es porque es una pérdida o duplicación en tal región del cromosoma. Entonces, bueno, muchos síndromes se establece primero un fenotipo, se le da un nombre,
y ya después se establece la causa. Así pasó con muchos de estos trastornos genómicos. Y se ha visto que es más probable que las pérdidas, que las deleciones, den lugar a una expresión más grave en comparación con los efectos que tienen las duplicaciones. Entonces hay variantes fenotípicas incluso dentro del mismo. Vamos a ver que síndrome de microdeleción o de duplicación. Por ejemplo, la pérdida en 1Q21.1 se asocia a microcefalia y la duplicación se asocia a macrocefalia. Literal son opuestos, pero no siempre es así. Sí tenemos ejemplos de pérdidas en una región cromosómica que el opuesto, la duplicación, no tiene nada que ver en opuesto el fenotipo, ¿no? Va a depender mucho de los genes y pues de otras situaciones que incluso todavía no se saben. Existen bases de datos disponibles en Internet que clasifican a estas como rearreglos, estos rearreglos que serían las CNVs primordialmente, porque los CNVs por sí solos muchas veces no son patogénicos, se involucran para la fisiopatogenia de enfermedades como estos, los trastornos genómicos y como las enfermedades multifactoriales, pero por sí solo en muchas ocasiones no tienen que ver con patología y entonces para saber si se asocia a patología o no, existen bases de datos y lo mismo también en realidad para saber dentro de un gen si hay un cambio, si es una mutación como tal o si es un polimorfismo. Por ejemplo, para estos rearreglos cromosómicos existe esta base que es Decifer o la base de datos de rearreglos imbalanceados cromosómicos asociados a fenotipo. Entonces acá nos dicen justamente esta correlación. Si hay un cambio en el número de copias, es decir, que incluya pues pérdidas o ganancias, si se asocia a un fenotipo en común y se han identificado más o menos entre 20 microdeleciones y duplicaciones recurrentes que se asocian como enfermedad a un síndrome en específico. Por ejemplo, síndrome de Williams, que es el que vamos a ver en la parte clínica, y síndrome de George, que es el velo cardiofacial o de lesión 22q11. Llama también la atención en estos síndromes que los pacientes que comparten un mismo diagnóstico, por ejemplo, sobre todo lo vamos a ver con 22q11. Tienen 22q11, pero un paciente tiene una expresión fenotípica diferente y muy diferente uno del otro a otro paciente, ¿no? Entonces también vamos a ver expresión variable de los síndromes y de las enfermedades. Y en parte esta situación podría ser explicada por la presencia de mutaciones o polimorfismos funcionales en alguno de los genes de la región involucrada. Una situación que se llama segundo evento. Se llama segundo evento, pero no segundo golpe, segundo evento, que más o menos tiene una misma base en el sentido del segundo golpe, que lo vamos a ver en cáncer hereditario. Estas variaciones pueden estar relacionadas con presencia de cambios recesivos de un solo nucleótido, que no son CNVs, sino SNVs, o inserciones de lesiones, también llamadas indels, en el segundo alelo. Entonces, ¿por qué segundo alelo? Porque la pérdida que se genere por esta, vamos a regresar, ¿dónde está? Acá. La pérdida que se genere por la recombinación homóloga no alélica se da en uno de los cromosomas, o sea, uno de ellos sí recombinó y ya, o sea, no pasa pues nada, solamente que en el otro, en la otra cromátide del otro cromosoma homólogo, más bien en el otro cromosoma homólogo, ya después hacen sus cromátides hermanas, ¿no? En el otro cromosoma homóloga es que se pierde, uno queda intacto, por así decirlo, este pasa hacia acá y este pasa hacia acá, pero en el caso de este cromosoma de arriba, la secuencia de repetición queda igual, o sea, 4, perdón, me tendría que salir, ¿no? Este 4 pasa hacia el 1 y el 1 hacia el 4. En el caso de este cromosoma de arriba, solamente pues lo intercambia, pero en el cromosoma de abajo, en la mayoría de las veces, entonces este pasa hacia acá, pero en este evento de recombinación homóloga no alélica se generan puntos de ruptura acá y acá o acá, pongan ustedes, y entonces todo este segmento sí se pierde. Aquí en el cromosoma de arriba, nada, no pasa nada, pero acá en el cromosoma de abajo se pierde un segmento. Entonces,
uno de los cromosomas homólogos, que decíamos a lo mejor este es el paterno y este es el materno, este paterno, su secuencia está íntegra. Pero en este materno sí se pudo haber perdido una parte y entonces estará deletado. Entonces, esto que nos referimos con el segundo golpe, no, pues bueno, no es golpe, segundo evento, se refiere a que ya se perdió esta parte acá en el cromosoma materno y en el cromosoma paterno, además, hacia acá, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, hay una mutación como tal, hay un cambio de un base por otra que da lugar a un fenotipo o hay polimorfismos, de todos modos son cambios de una base por otra que a lo mejor directamente no se asocia al fenotipo, pero que pueda modificar la expresión de toda esa región, por lo tanto haga tal vez más grave la expresión de un paciente con otro, ¿no? A lo mejor un paciente, su secuencia del otro cromosoma, en este caso el paterno, pues nada, todo está igualito a como el orden de la secuencia del genoma humano. Pero en otros pacientes a lo mejor sí hay cambios por aquí a la derecha, por acá a la izquierda, una base por otra, que como tal no den un fenotipo, un síndrome génico o monogénico, pero que asociado a la pérdida de información del otro cromosoma, que sería el materno, ya genera una expresión más grave de un fenotipo determinado. Entonces, también para este caso de los pacientes con síndromes genómicos, acá la expresión fenotípica puede ser muy, muy variable, desde no solo orgánicas, físicas, sino también orgánicas, ¿no? Y esto se ha intentado explicar por esto del segundo evento, que no es igual como el segundo golpe, ¿no? Pero parecido, un poquito más o menos parecido. Ok, entonces ese sería nuestro último tema de enfermedades herencia no clásica. Eh, pero de todos modos este tema no viene en el examen, ¿no? Solamente hasta lo que vimos ayer, que es disomía uniparental, o sea, epigenética, la tercera unidad. Pero sí era importante porque algunas situaciones las vamos a retomar cuando veamos la parte clínica, pero no todos los conceptos, ¿no? Prácticamente nada más es recordar y entrar de lleno a la parte clínica en los síndromes genómicos, entonces para que ustedes tengan los conceptos básicos de cómo es que se eh, causan los síndromes genómicos, ¿no? Que es más fácil a lo mejor que se acuerden microdeleción, microduplicación, aunque pues ya no sea el término específicamente, ¿no? El adecuado. Bueno, entonces nos veríamos mañana. Mañana empezamos con cromosomas, con situaciones de cromosomas. Eh, y pues ya, cualquier duda, pues me avisan. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Bye.